este tema, ¿no? Por eso la clase... Disculpe, ingeniero, usted ya tomó asistencia. No, Ah, ustedes ok. saben que yo no tomo al comienzo porque yo sé que algunos estudiantes, no sé, viven lejos, tienen otras clases, entonces siempre intento tomarla casi al final o a la mitad de la clase, no se preocupen de eso. Yo igual les doy chance a que cualquier cosa que tengan o estén haciendo, pues no la tomo al comienzo. Bien, la clase anterior fue una clase introductoria a este tema, ¿no? Que es la hidrostática. Entonces, ahora ya vamos a entrar en lo que es materia, ¿no? Vamos a hablar de la presión hidrostática, qué es la presión, o hay otras definiciones de presión que también tenemos que ver, como son la presión absoluta y la presión manométrica, ¿no? Y también vamos a hablar de la ecuación fundamental de la hidrostática. Bien, miren, como parte introductoria de esto, ¿no? Creo que esto no se ve muy bien, pero lo voy a explicar lo importante, ¿no? La hidrostática, ¿ya? Como su nombre lo indica, estudia los fluidos en equilibrio, ¿no? En este caso, estamos hablando, no se olviden que cuando en esta materia nos referimos a fluidos, estamos hablando no solamente de líquidos, sino de gases, ¿no? Ambos se consideran que fluyen, ¿no? Entonces, la hidrostática estudia los fluidos en reposo, ¿no? Es decir, gases y líquidos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estudia? Como lo dice el nombre, dice estática, lo estudia sin que existan fuerzas internas en ellos, ¿no? O sea, se centra más que nada en las condiciones de reposo, ¿no? Ahora, la hidrostática, esto de aquí, ¿se basa en qué? Se basa en ciertas definiciones y conceptos como son la presión, la densidad, la ecuación hidrostática, que es lo que vamos a hablar hoy día también, y también, ¿no?, del principio de Arquímedes, que seguramente ya lo vieron cuando estaban en el colegio, y el principio de Pascal, ¿no? Entonces, la hidrostática también podemos decir que tiene algunos campos de acción, ¿no? Yo simplemente he puesto unos tres, ¿no? En la medicina, por ejemplo, porque tratan el tema de la presión sanguínea. En la ingeniería civil, pues este concepto está eh, involucrado en el diseño de presas, ¿no? Porque eh, el agua, una altura de agua, ejerce, ¿no? Un cierto empuje contra una estructura, ¿no? Y en la meteorología también, porque ahí ellos estudian, su estudio se centra en lo que es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, por definición, la hidrostática lo que hace es estudiar los fluidos en reposo, ¿no? No se olviden que digamos que los aspectos principales o en qué se fundamenta esta rama de la física es en las definiciones de presión, densidad, de la ecuación hidrostática que vamos a definirla, el principio de Arquímedes y el principio de Pascal, ¿no? Entonces, miren, ya hemos estudiado los sólidos, ¿no? Y repetimos algunas veces que una de las características de los sólidos o de los cuerpos rígidos, como lo hemos estado llamando, es que si yo cojo aquí una partícula, ¿no? Yo le digo, esta es una partícula A y esta es una partícula B, ¿no? La distancia entre ellas siempre va a ser la misma, ¿no? No va a cambiar. Pero, por ejemplo, cuando nos referimos a un líquido o a un gas, miren lo que sucede. Aquí estamos hablando de una aleatoriedad, ¿no? O sea, estas subpartículas, ante cualquier fuerza, dado que en la clase anterior dijimos que las fuerzas cohesivas de los líquidos y los gases son débiles, ¿no? Es decir, que ante cualquier situación externa, ¿no? Como una fuerza, pues, como ven, sus partículas se van a mover de manera aleatoria, ¿no? Lo mismo pasa con los gases, ¿no? Tienen fuerzas cohesivas débiles, entonces tienden a moverse de manera aleatoria, ¿no? Entonces,
tanto líquidos como gases se consideran fluidos porque ceden, ¿no? Fácilmente frente a la acción de fuerzas, ¿no? Mientras que los sólidos la resisten, ¿no? Entonces, eh, las fuerzas cohesivas, ¿no? Como son débiles, si bien la distancia entre partículas puede ser similar a la de un sólido, eh, la diferencia es que, por ejemplo, los líquidos cambian según la forma del recipiente, ¿no? Y lo mismo pasa con los gases, ¿no? Por ejemplo, acá los sólidos tienen su forma definida y es medio complicado cambiarlas a no ser que pasen por ciertos procesos de, ¿no? Como pueden ser el calor, ¿no? Entonces, miren, los gases no tienen formas específicas ni volúmenes específicos y lo mismo pasa con los líquidos, ¿no? Entonces, miren, vamos acá. A ver qué no pasa aquí, no sé qué pasa aquí con mi máquina. Bien, pues ahí fue. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este otro tema, ¿no? Que era la densidad y hablamos de la densidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer este de aquí. Está relacionado con lo que vamos a ver, miren. Este bloque de aquí, en el ejemplo que yo estaba revisando, es un bloque, es una aleación de metales, ¿no? Es una aleación compuesta de, creo que de cobre y de zinc. Esto es lo que le llaman latón. Entonces, supongamos que este bloque tiene exactamente la misma masa que este trozo de madera, ¿no? Entonces, si hiciéramos el experimento, si dejáramos caer tanto este bloque de latón como esta tablita, ¿no? Y que ambos tienen la misma masa, si se dejan caer, ¿no? ¿Qué va a pasar? Miren, la madera va a flotar, pero el bloque de latón va a quedarse ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto, no? Básicamente esto sucede porque sus densidades son diferentes, ¿no? Esto de aquí, las moléculas, ¿no? Sus fuerzas cohesivas están más compactas que la de la madera, ¿no? Si bien ambas tienen la misma masa, su densidad es diferente, ¿no? Entonces, veamos acá. Esto era lo que yo quería mostrarles ayer. Como ven, los sólidos, si ven, aquí hay una lista de sólidos con diferentes densidades, ¿no? Por ejemplo, miren, el latón, ya les digo, lo que le llaman latón, en realidad es una aleación de cobre y zinc, me parece. Muy bien. Por ejemplo, aquí está el hormigón que tiene la densidad de 2.40. El hormigón, les adelanto que tiene algunas densidades, ¿no? De 2.8 y de 3.1, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras construir, ¿no? Miren, cobre, vidrio, asimismo los líquidos, ¿no? Miren, gasolina, mercurio, aceite, asimismo los gases, ¿no? Cada gas tiene tiene su respectiva densidad, ¿no? Pero aquí miren lo curioso que lo que nos dicen aquí. Nos están dando en lo que se llaman las condiciones promedio, ¿no? Nos están dando a 0 °C, ¿no? Que resulta que la temperatura afecta a eh, a las densidades, ¿no? Por ejemplo, esto también nos ayudaría a identificar, por ejemplo, alguna sustancia. Por ejemplo, el plomo y el aluminio, si los comparáramos, así mismo, como en el ejemplo anterior, en un cubito, ¿no? De un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, ¿no? Un volumen, ¿no? Volumen unitario, digamos, ¿no? Aparentemente se verían iguales, pero el plomo, no está aquí el plomo, no, no está aquí en la lista. El plomo, sí, aunque se vean iguales
El plomo es mucho más denso. Creo que tiene como una densidad de 11 gramos centímetros cúbicos, me parece. Y el aluminio es mucho más denso, es mucho más liviano, ¿no? Entonces, podríamos tener dos objetos metálicos del mismo tamaño, como el que estoy proponiendo, que es el de plomo versus un aluminio, pero uno va a ser mucho más pesado, ¿ya? Entonces, digamos que la densidad de un objeto nos puede también ayudar a identificar su composición, ¿no? Por ejemplo, a ver, otro ejemplo, digamos el oro, ¿no? El oro, por ejemplo, su densidad me parece que es 2 es 2 veces o 3 veces la densidad del hierro, que tampoco está aquí, porque es que esta lista era larga, ¿no? Entonces solamente traje la primera parte, ¿no? Entonces, las densidades también nos revelan cosas sobre cómo está compuesta su materia y cómo es su estructura, ¿no? Entonces, ¿alguna vez han escuchado esa anécdota de un rey de Siracusa y Arquímedes? ¿Han escuchado esa historia alguna vez? Yo no. Bien, Sí, ingeniero. ¿verdad? Sí la han escuchado, pero se las voy a contar para los que no no la han escuchado. Tiene que ver con esto de la densidad. Sí tienen que haber escuchado esa historia, pero tal vez no la escucharon completa. Resulta que había un rey en Siracusa, estamos hablando de la zona sur de Italia. Entonces él le encarga a un orfebre, le encarga una corona de oro, ¿no? Una corona de oro puro, ¿ya? Y cuando se le entregan, el rey sospecha que el orfebre, este artesano, sospecha que había sustituido parte de ese oro por algún otro metal, ¿no? Qué sé yo, plata o, no sé, algo mucho más barato, ¿no? Entonces, él para resolver, digamos, sus dudas, recorre a este gran científico, este gran sabio antiguo, ¿no? Que era Arquímedes, ¿no? Seguramente han escuchado de Arquímedes, alrededor de ella hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias locas respecto a él, ¿no? Dicen que construyó un arma que era como una especie de grúa y que con esa arma derrotó una flota que asediaba a Siracusa, ¿no? También hay, pero son historias, ¿no? Son historias de él, ¿no? Hay otra, por ejemplo, que dicen que él había hecho como una especie de un arma solar porque había puesto unos espejos y los refractaba hacia los barcos para hundirlos, ¿no? Son, son historias, ¿no? Que son leyendas, ¿no? Y este de aquí también, ¿no? Entonces, ¿qué dice la historia? Recurre a Arquímedes y le pide que le demuestre si verdaderamente esa corona era de oro puro, ¿no? Entonces, ya en ese tiempo, digamos, se sospechaba algo de la densidad, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que sospechaba Arquímedes? Arquímedes sospechaba que si la corona era de oro puro, debía tener una densidad específica, ¿no? Pero, ¿cómo determinarla sin dañar, por ejemplo, la corona, ¿no? Entonces, aquí viene esa historia famosa de Arquímedes, ¿no? Que estaba en una bañera, ¿no? Entonces se metió en la bañera, nota que el nivel del agua subía a medida que él se sumergía en la bañera. Entonces ahí es cuando él tiene una revelación, ¿no? Tiene, digamos, una epifanía, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Él dice, bueno, puedo usar este desplazamiento de agua para determinar el volumen de la corona, ¿no? Ese es el principio de Arquímedes, ¿no? Pero está relacionado también con la densidad, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Arquímedes? Sumergió esa corona en un recipiente lleno de agua y midió cuánto agua se desbordaba, ¿no? Luego, ¿qué fue lo que hizo? Comparó ese volumen con el de un bloque de oro, ¿no? Que tenía el mismo peso de la corona, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que si el volumen desplazado era mayor que el del bloque, pues significaba que la corona no era de oro puro, ¿no? Entonces, ¿qué descubrió él? Que la corona desplazaba más agua
que el bloque de oro, ¿no? Entonces, esto confirmaba las sospechas de este rey, ¿no? De que el orfebre había engañado al rey mezclando algún otro material con el oro, ¿no? Obviamente, esta historia está relacionada con el principio de Arquímedes, por esta historia, ¿no? También está relacionada con eso, ¿no? Porque a partir de aquí es que Arquímedes formula el famoso principio este, ¿no? Que sale de la bañera y dice Eureka, seguramente todos han escuchado esa historia, ¿no? Porque él estaba tan emocionado por ese descubrimiento que salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa gritando Eureka, ¿no? Que significa lo encontré. Si bien esto también ilustra un poco eh, el principio fundamental de la hidrostática, también nos destaca la importancia de conocer la densidad, ¿no? Bien, entonces, aquí por ejemplo tenemos densidades del agua a distintas temperaturas, ¿no? Si ven, tiene una densidad cuando está en un estado sólido, es decir, hielo. Por ejemplo, miren, el agua a 0 grados centígrados es 9.998, ¿no? Por 10 al cuadrado, ¿no? Usualmente la que usamos es esta, ¿no? La promedio. Esta es la que se considera promedio para el agua, de 1, ¿ya? Esto está en kilogramos metros cúbicos, ¿se ven? O sea, las densidades cambian según en el estado en el que se encuentren, ¿no? Y también en función de la temperatura. Por ejemplo, los sólidos, si son sometidos a un calor extremo, ¿qué pasa con los sólidos? Por ejemplo, con los metales, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pierden? Pierden cohesión, pierden cohesión, sus partículas pierden cohesión, ¿no? Por eso se vuelven maleables a ciertas temperaturas. Entonces los que trabajan en metales, los que forjan metal, ¿no? Los someten a altas temperaturas para poder eh, crear, ¿no? Crear cosas con el metal. Entonces, lo contrario pasa cuando, por ejemplo, los metales se someten a temperaturas frías, ¿no? ¿Qué ganan? En cambio, ahí ganan cohesión, ganan, este, se vuelven un poco más densos, ¿no? Bien, entonces miren, presión. Ya habíamos hablado de presión en la clase anterior, en la que le habíamos definido como una fuerza normal, es decir, es una fuerza perpendicular hacia un área, ¿ya? Sobre la que se aplica la fuerza, ¿no? Aquí también hay algo interesante con la presión, ¿no? Según el cuerpo en el que se esté aplicando, puede tener un efecto significativamente diferente. Por ejemplo, digamos que vamos a aplicar una fuerza a un área de 1 milímetro cuadrado, ¿ya? Y por ejemplo, comparemos esta fuerza aplicada a un área de 1 milímetro cuadrado, comparémoslas con un área aplicada a 1 centímetro cuadrado. ¿Quién tiene más presión aquí? O voy a repetir. Digamos que vamos a aplicar una fuerza sobre un área, ¿no? Y tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo, esta fuerza aplicada que estamos efectuando, la estamos aplicando en un área de 1 milímetro cuadrado, ¿no? Yo digo, ahora comparémoslas con un área aplicada, pero ahora a 1 centímetro cuadrado. ¿En dónde hay más presión? En la de 1 milímetro. En la de 1 milímetro, exactamente. O sea, en la de 1 milímetro hay 100 veces mayor presión, mayor fuerza que en la de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Es por eso, por ejemplo, que cuando te ponen una inyección, estamos hablando de 1 milímetro, ¿no?
Es mucho más fácil pincharte con algo así de ese diámetro que, por ejemplo, con algo que sea, no sé, un dedo, ¿no? Un dedo tiene un área ahí de, digamos, 1 centímetro cuadrado, ¿no? Es más fácil pincharte con una aguja, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada se aplica en un punto diminuto, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de los supuestos teóricos de esta materia, ¿no? Esto es importante, ¿no? Estas son algunas consideraciones teóricas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, miren, eh, estas son algunas, ¿no? Aquí me faltó, por ejemplo, el de la densidad y el agua como medio continuo, pero igual se las voy a decir. Entonces, un primer supuesto teórico, ¿no? Cuando yo les digo de los supuestos teóricos, por ejemplo, cuando estábamos viendo el tema anterior, uno de los supuestos es de que los cuerpos rígidos se considera que la distancia entre dos partículas, por ejemplo, siempre va a ser constante, ¿no? Aquí, cuando estamos hablando de la estática de un fluido, ¿no? Estos son los supuestos teóricos. Por ejemplo, la incompresibilidad. Entonces, ¿qué se asume aquí? Aquí se asume, por ejemplo, que la densidad es constante y no cambia con la presión, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Todo esto que está aquí está relacionado a algo que se llama el análisis de un fluido como medio continuo, ¿no? ¿Por qué se lo analiza así como medio continuo y qué significa esto? Miren, voy a regresar aquí. Es para poder solucionar esto, ¿no? Es una idealización de esto que está aquí, porque al ser esto aleatorio es medio complicado, es muy complicado, de hecho, eh, darle la solución a un problema si consideramos que cada una de estas partículas ante cualquier fuerza va a tener un comportamiento aleatorio, ¿no? O sea, por ejemplo, seguramente eh, tienen algún vaso con agua por ahí o en la cocina hay algún recipiente con agua, ¿no? Basta una pequeña vibración y el agua se mueve, ¿no? Entonces, para solucionar esto y poder modelar y poder solucionar problemas de la ingeniería, se asume que el agua se la considera como un medio continuo, es decir, que muchas de sus propiedades se las considera como propiedades promedio, ¿no? Y que algunas propiedades como la densidad se consideran constantes, ¿no? Entonces, volviendo acá a los supuestos teóricos, vamos a tener, por ejemplo, eso, ¿no? Uno de los supuestos es que son incompresibles los fluidos, ¿no? Es decir, que su densidad es constante y que no va a cambiar debido a la presión, ¿ya? Por, Insisto, son supuestos. ¿Por qué? Porque en realidad los líquidos sí son ligeramente compresibles, ¿ya? Pero, por ejemplo, para las aplicaciones prácticas de la materia o el estudio de la materia, esa pequeña compresibilidad que tiene se ignora, ¿no? Porque igual, de hecho, es un diferencial, ¿no? Es apenas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, otro de los supuestos, ¿cuál es? El equilibrio, ¿no? Aquí, cuando estamos estudiando hidrostática, se considera que el fluido está en reposo, ¿no? Significa que no hay movimientos o corrientes en el fluido. Entonces, por lo tanto, ¿qué no hay? No hay fuerzas dinámicas, ¿ya? Como las que se observan en un fluido en movimiento, ¿no? O sea, estos son como analogías a lo que hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven cinemática, la cinemática se estudian los cuerpos, ¿no? Sin considerar fuerzas externas, ¿no? Lo contrario pasa que en la cinemática, ya digo, en la dinámica ya ven las fuerzas que actúan sobre los sólidos, ¿no? En cambio acá estamos hablando de los fluidos, ¿no? Eso en cuanto al equilibrio. Por ejemplo, aquí, la presión isotrópica, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí lo que se considera es que, por ejemplo, en cualquier punto dentro de un fluido, se considera que la presión es la misma en todas las direcciones. ¿Ya? O sea, como ven,
todo se simplifica a partir de estos supuestos, porque si no sería muy complicado estudiar un fluido, ¿no? Otro de los supuestos, gravedad uniforme. Aquí, cuando estamos hablando de hidrostática, se asume, por ejemplo, que esa aceleración debido a la gravedad se la considera constante y siempre la vamos a ver en su posición vertical en todos los puntos del fluido. Es decir, digamos, vaya, pues este no es este acá. A ver, segundo. Digamos que aquí tenemos digamos que tenemos un recipiente. Tiene agua y yo digo, bueno, voy a analizar, voy a coger una porción de aquí, que puede ser de cualquier forma, ¿ya? Y yo digo, voy a coger una porción de este fluido de aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al decir que la gravedad uniforme, entonces aquí estamos diciendo en realidad que siempre vamos a considerar esto como una acción de la gravedad, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo importante, jóvenes, de esto de aquí? Lo importante aquí es que se va a asumir que esa gravedad actúa igual en cualquier punto del fluido, ¿no? Eso es otro de los supuestos de los que estamos hablando, ¿no? Ahora, bueno, aquí también podríamos hablar de la ecuación de Pascal, pero no se las voy a introducir todavía porque eso tenemos que verlo más adelante, ¿no? Bien, vamos acá. Bien, resumiendo un poco las ideas principales de la hidrostática. Eh, Vamos a tener que los fluidos se mantienen unidos entre sí, tengo que corregir ahí, está mal, debido a fuerzas cohesivas débiles, ¿no? Y que la estática de los fluidos estudia tanto el equilibrio de líquidos y gases, ¿no? ¿A partir de qué conceptos? A partir de conceptos de densidad y de presión, ¿no? Miren, aquí esta densidad, yo le he puesto aquí, en realidad esto es una densidad media, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a repetir otra vez lo que ya dije, porque aquí eh, estamos considerando el fluido como un medio continuo, ¿no? Entonces se refiere a eso. Por ejemplo, ustedes escuchan medio continuo allá, es decir, sus propiedades como la densidad se consideran como una densidad media, ¿no? Bien, vamos viendo por qué la manera de resumen, por qué se utiliza el concepto de densidad media, ¿no? Como les dije, esto en realidad es una simplificación del problema que tenemos aquí, ¿no? De este comportamiento aleatorio de las partículas del agua, ¿no? Entonces, esto de aquí es una simplificación, ¿no? Eh, Consideramos que estas variaciones se pueden modelar si consideramos la densidad media, ¿no? Entonces, ¿qué nos evitamos aquí? Nos evitamos complicaciones innecesarias en los cálculos, ¿no? O sea, muchas cosas de la ingeniería ustedes tal vez la ven difíciles, pero en realidad son simplificaciones de cosas más complejas, ¿no? Obviamente, seguramente esto que estábamos viendo aquí de hidrostática no nos serviría si quisiéramos, por ejemplo, analizar algo, no sé, a profundidades altas, ¿no? Qué sé yo, 40 kilómetros eh, bajo el nivel del mar, ¿no? Ya ahí las fórmulas de la hidrostática probablemente no nos ayudarían mucho, porque aquí ya entraríamos en cosas que ustedes van a ver en el tercer nivel, que por ejemplo son ecuaciones diferenciales, ¿no? Bien, otra cosa que nos evitamos con la densidad media, ¿no? Es, por ejemplo,
simplificamos, digamos, las impurezas o la composición de los materiales, ¿no? A eso también se refiere con la densidad media, ¿no? Porque, por ejemplo, en la naturaleza, en realidad, rara vez encontramos un fluido puro, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos el agua de mar contiene sal, contiene impurezas, ¿no? Cualquier cosa que ustedes quieran añadirle, y todo eso le afecta en la densidad, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, veamos la tabla, miren, ¿dónde está? Ah, por ejemplo, aquí no está la densidad del agua salada, pero por ejemplo, ¿el agua salada tiene más densidad que el agua dulce? Sí, Sí. está. Debido a a la sal, esa composición le afecta su densidad, ¿no? Entonces, pues probablemente estamos hablando de, qué sé yo, de las cosas que se botan de la industria, todo eso afecta la densidad del agua del mar, ¿no? Entonces, estos conceptos, por ejemplo, de densidad media, nos ayudan, digamos, a simplificar esto, ¿no? Porque en realidad esto nos ayuda a poder hacer los modelos matemáticos y hablar de un análisis, ¿no? Entonces, el concepto de medio continuo, por ejemplo, en lo que es un fluido, ¿no? Eh, es una descripción a tener en cuenta al momento de analizar esto, ¿no? Entonces, atentos con eso, ¿no? Porque cuando decimos medio continuo, lo que estamos haciendo es simplificar eh, la descripción de un fluido, ¿para qué? Para facilitar el análisis y la comprensión de su comportamiento. Entonces, vamos a ver acá esto, miren, algunas definiciones adicionales de la densidad media, ¿no? Podemos encontrarla como un diferencial de masa respecto al tiempo, ¿no? Esto sería mucho más adecuado en, en la realidad, ¿no? Podemos también encontrar este, este tipo de definiciones donde la densidad se considera que está en función de su posición respecto al espacio y respecto al tiempo, ¿no? Y como hemos dicho también, la densidad como constante. Entonces, eh, ¿qué hora es? Hoy día tenemos una hora nomás, ¿no? Sí, solo una hora de clase. Sí, una hora, estoy confundido con el otro área. Bien, como ven, este asunto de la densidad como constante, en realidad también es otro de los supuestos teóricos de esta materia, así que yo debería agregar ahí la densidad aquí también, ya solo voy a poner ahora que arreglo la diapositiva. Entonces, veamos acá. Ah, esto ya hablamos, aquí estas son unas definiciones adicionales de la densidad. Entonces, vamos a hablar de la presión. Si bien ya hemos definido presión, cuando estamos hablando de hidrostática vamos a tener estas tres presiones, ¿no? Que vamos a ver al momento de desarrollar los ejercicios, en la que tenemos presión absoluta, presión manométrica y presión hidrostática. Entonces, primero vamos a ver cómo matemáticamente es que vamos a definir esta presión hidrostática. Entonces, veamos acá. Bien. Entonces, jóvenes, atención con esto. Vamos a suponer que yo tengo un recipiente con agua aquí y yo voy a sacar de este recipiente una porción. ¿Ya? Yo digo, voy a sacar esta porción que tiene como forma de un triangulito. Yo pude haber hecho, yo pude decir para mi modelo que pude sacar un cubito, ¿no? Pero en realidad hacerlo con el cubito es aburrido. Lo vamos a hacer con un triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos considerando aquí? Aquí estamos considerando que las fuerzas que actúan, digamos, eh, la presión, esta presión que está ejerciendo aquí, esta porción de agua, ¿ya? Siempre van a ser, siempre se las van a considerar perpendiculares
al área en la que están actuando, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza aquí está actuando perpendicularmente a esta área. Esta fuerza en X está actuando de manera perpendicular a esta área. Y, por ejemplo, esta fuerza aquí también está actuando perpendicular a esta área, ¿no? Es como que si lo hubiéramos aquí, por ejemplo, miren, a esto me refiero. Esta fuerza FY es perpendicular a esta área, ¿ya? Esta fuerza en X perpendicular al área y esta fuerza también es perpendicular a esta área, ¿no? Entonces aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la presión, ¿no? ¿Qué es la presión? Es la fuerza por unidad de área, ¿ya? Entonces, estas fuerzas que estamos hablando aquí, en realidad estamos hablando aquí de presión, ¿no? Estamos hablando queremos definir la presión hidrostática. Entonces, como observamos, las fuerzas que actúan siempre son perpendiculares a la superficie en la que actúan. Por eso acá yo hice una simplificación de la porción que estoy tomando de agua. Lo que estoy tomando aquí es una porción de agua para analizarla, ¿no? Y esta porción es un triangulito, ¿no? Como ven, siempre las fuerzas que actúan son perpendiculares, es decir, forman 90 grados respecto a la superficie en la que actúan, ¿no? Miren. Por ejemplo, si el análisis hubiera sido, digamos, de una porción redonda de agua, pues no. De ahí, por ejemplo, habrían muchas más eh, fuerzas que formen una perpendicular respecto a la circunferencia, ¿no? Por eso digo, era mucho más fácil haber escogido un cubo, ¿no? Pero igual lo tengo acá, miren, siempre perpendicular al área, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se hace el análisis? Porque vamos a hacer un análisis estático de esto, ¿no? Queremos ver cómo se están comportando las fuerzas en ese cubo, ¿no? Ustedes ya creo que vieron un poquito de cómo se hace un análisis estático, pero igual lo vamos a hacer aquí. Bien, entonces, aquí yo tengo mi simplificación del problema y digo, bueno, muy bien, aquí tenemos una fuerza que actúa perpendicular a esta porción, que en realidad es un área, a esta porción aquí también, miren, perpendicular, ¿no? Entonces yo para poder hacer la sumatoria de fuerzas en X, ustedes ya saben que cuando van a hacer un análisis estático tienen que descomponer las fuerzas en caso de tener algo como esto, ¿no? Entonces, ¿qué yo digo? Bueno, aquí nos están dando un ángulo alfa. Si yo aquí proyecto esto de aquí, trazo una línea de acción y por propiedades que ustedes deben conocer, este ángulo alfa de aquí es lo mismo que está acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué me dice que no? Vamos, jóvenes, que tenemos 10 minutos para explicar esto. Sí, ya, o sea, bueno, entonces, claro que sí. Sí, aquí tenemos, este alfa va a ser igual acá, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Ya con este ángulo, yo digo, bueno, puedo descomponer aquí sus componentes tanto en X como en Y, ¿no? Entonces, ahora sí, yo digo, bueno, voy a hacer el análisis estático, voy a decir, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos hablando de que si es hidrostática, se supone que las fuerzas que actúan son igual a cero, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fx menos F seno de alfa va a ser igual a cero, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que f de x es igual a f por el seno del ángulo, ¿no? Haciendo lo mismo en y, ¿qué vamos a tener? ¿No? Fy menos esta componente de aquí, ¿no? Por lo tanto, Pero aquí, entonces, ¿por qué le puso f de x? porque me equivoqué, ¿no? Entonces ahí va a cero para mí al parcial. Ahí en realidad es f de y, jóvenes, tienen que Punto arreglar. para Elvis entonces.
Sí, punto para el señor Elvis ahí por haberse dado cuenta del error. Ya está aquí, lo voy a anotar. Participación en clase por haberse dado cuenta del error. Ah. Según yo lo había arreglado, pero no sé qué pasó. En fin, arreglen eso. Verán, entonces f de y menos f coseno del ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí ya hicimos el análisis estático del problema, ¿no? Entonces, sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre un área, ¿no? Entonces aquí yo les digo, bueno, yo quiero analizar las áreas, ¿no? Y yo les propongo aquí, vamos a hacer, miren, vamos a analizar las áreas, pero con las propiedades trigonométricas, ¿no? Entonces, miren, yo les puse un seno de alfa, ¿no? Y yo digo, aquí es igual este seno de alfa, lo que yo quiero es el área, ¿no? Y yo quiero aquí yo tengo aquí el alfa. Yo digo, voy a analizar, no voy a sacar ahora un lado de un triángulo, ¿no? Sino que quiero analizarlo mediante el área. Entonces yo puedo decir, bueno, seno de este ángulo va a ser igual a quién? A X entre A, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo con eso? Porque yo puedo hacer ese análisis también, porque en realidad lo que quiero es el área ahora. Es como que si sacara esto, jóvenes, el seno de este ángulo, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, entre Al hipotenusa. cateto opuesto, ¿no? Sobre la hipotenusa, ¿no? Pero ahora yo no quiero lados, ahora yo les propongo que trabajemos con un área, ¿no? Entonces yo digo, el seno de este ángulo va a ser al área opuesta, que es AX, esto que está aquí, sobre esta área de acá, ¿no? Que es la que vendría a ser el de la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Porque yo quiero ver qué pasa con esa área, ¿no? Entonces, miren, yo establezco aquí, establezco mis condiciones y digo, muy bien, a X puede ser igual a A por seno del ángulo y a Y puede ser igual a A por el coseno del ángulo. Entonces, ¿por qué hice todo este relajo, jóvenes, aquí? Porque miren, al yo reemplazar f de X, que lo saqué aquí, que dije que es F menos seno del ángulo, y este AX que definí aquí, ¿qué tenemos? Que yo lo simplifico, ¿y qué tengo acá? Tengo que la presión respecto al lado X es F entre A y respecto al lado Y es F entre A. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que no importa como la dirección si es en X o en Y, igual la presión va a ser la misma. Aquí lo que estamos diciendo es que las fuerzas que actúan en un sistema son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando aquí también? Que aparte del equilibrio estático que existe, también hay otro equilibrio. ¿Y qué equilibrio es este? Esto es presión, ¿ah? ¿Quién me puede decir? Ahí está la respuesta. ¿Quién me dice? Bueno, yo les digo porque ya se va a acabar la clase. Aparte del equilibrio estático, hay un equilibrio de presión hidrostática, que es esto que está aquí. Esto es equilibrio estático. Y acá acabamos de hacer el equilibrio de la presión hidrostática, ¿no? Entonces, como ven, el sistema está en reposo. Okay, voy a tomar la lista. Hoy ya estamos 5.